Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver cómo convertir un autómata finito no determinista a un autómata finito determinista y vamos a utilizar el método de creación de subconjuntos. Este método surge de la idea de que un autómata no determinista puede hacer transiciones hacia varios estados con un mismo símbolo del alfabeto. Esto es, que un autómata no determinista puede transicionar hacia un conjunto de estados con un mismo símbolo del alfabeto. Por ejemplo, en este estado B, si se lee el símbolo 1, la transición que realiza primero es hacia el mismo estado B y al mismo tiempo hacia el estado D. Eso significa que su transición es hacia un conjunto de estados, y este conjunto es el de los estados B y D. Entonces, es por eso que el método se llama creación de subconjuntos. El proceso consiste de dos pasos. El primer paso es, utilizando la tabla de descripción del autómata no determinista, calcular sus transiciones con la palabra vacía cerradura de Kleene, el símbolo epsilon cerradura de Kleene, y después, ya teniendo estas transiciones, se puede construir el autómata determinista. Entonces, tengo aquí como ejemplo este autómata no determinista que tiene transiciones con el mismo símbolo hacia diferentes estados y también tiene transiciones con la palabra vacía, además también de no tener transiciones con símbolos del alfabeto desde un estado, desde algunos de sus estados, como el caso A, que no tiene una transición con 1, desde el caso D, que tampoco tiene una transición con 1. Entonces nuestro primer paso es, utilizando la tabla de descripción del autómata no determinista, es calcular las transiciones con epsilon cerradura de Kleene, lo que es la palabra vacía 0 o más veces. Voy a listar los estados que componen este autómata, que son 4, el estado A, B, C y D. Voy a marcar estados finales y voy a construir la tabla. Primero que nada, tengo que checar desde el estado A hacia donde hay transiciones con el símbolo 0. Desde el estado A con el símbolo 0 hay una transición al estado B, entonces lo escribo en esta parte. Con el símbolo 1 desde el estado A no hay ninguna transición, lo cual escribo un guión denotando que no hay ninguna transición. Y después tengo que checar las transiciones con epsilon cerradura de Kleene, 0 o más veces la palabra vacía. Primero que nada, desde el estado A con 0 veces la palabra vacía se queda en el mismo estado A. Con una vez la palabra vacía transiciona al estado C, y con 2 veces la palabra vacía se va al estado B, lo cual significa que es el conjunto de los estados A, B y C. De nuevo, epsilon cerradura de Kleene significa 0 o más veces la palabra vacía, 0 veces es el estado A, una vez es el estado C y 2 veces es el estado B, por lo tanto es el estado que escribo aquí, o el conjunto de los estados A, B y C. Repito el proceso para los demás estados del autómata. Con el símbolo B, perdón, desde el estado B, con el símbolo 0 no existe ninguna transición, lo cual escribo un guión. Con el símbolo 1 hay una transición hacia el estado B y hacia el estado D también, por lo cual es un conjunto de estados que es de B y D. Y con la palabra vacía no hay ninguna transición, pero 0 veces la palabra vacía me deja en el mismo estado, por lo cual es el estado que escribo aquí. Esto significa que esta columna por lo menos debe de tener el mismo estado, ya que 0 veces la palabra vacía me deja en el mismo estado. Continuamos con el estado C. Con el símbolo 0 desde el estado C me lleva al estado D. Con el símbolo 1 desde el estado C no me lleva a ningún lado. Y desde el estado C con la palabra vacía me lleva 0 veces al estado C y una vez al estado B,
por lo cual es el conjunto de los estados BC. Termino el último estado, que es el D. Con un 0 me lleva al estado C. Con un 1 no me lleva a ningún lado. Y 0 veces la palabra vacía me deja en el mismo estado C. Una vez que ya hemos completado la tabla, lo que nos importa son las transiciones con epsilon cerradura de Kleene. Estas son las que vamos a utilizar para construir nuestro automata determinista. En el segundo paso voy a también construir una tabla. En esta vez vamos a estar checando las transiciones con cada símbolo del alfabeto concatenado con epsilon cerradura de Kleene. Esto significa que va a ser una continuación de dos transiciones. Primero hay que determinar mi estado inicial en mi autómata resultante, y el estado inicial es el estado al cual me lleva mi estado inicial en mi autómata original, haciendo transiciones con epsilon cerradura de Kleene. En este caso mi estado inicial es el A y mi transición con epsilon cerradura de Kleene es el conjunto de estados ABC. Este conjunto de estados ABC es el que voy a utilizar como estado inicial en mi autómata resultante. Ahora hay que completar la tabla y lo voy a hacer otra vez con una continuación de transiciones. Primero la transición con el símbolo 0, después lo concateno con epsilon cerradura de Kleene. Entonces voy a checar hacia dónde me lleva el estado ABC o el conjunto de estados ABC con el símbolo 0. El conjunto de estados ABC con el símbolo 0 me lleva a los estados B y D. Después lo concateno con la transición de epsilon cerradura de Kleene, que es el estado B y D. Con epsilon cerradura de Kleene me llevan al estado también B y D, un conjunto de estados. Eso es lo que escribo aquí. Continúo con el siguiente símbolo de mi alfabeto, que es el 1. El estado ABC con un 1 me llevan a los estados B y D nada más. Y los estados B y D con epsilon cerradura de Kleene me lleva al estado B y al estado D, lo cual es lo que escribo aquí. Siguiente paso es ver qué estados aparecieron nuevos en esta tabla que no existan en esta columna de estados ya procesados. El estado BD no existe como estado, entonces lo agrego y continúo calculando de la misma manera los valores de estas celdas. Desde el estado BD con el símbolo 0 me llevan hacia el estado C, y el estado C, concatenando la transición con epsilon cerradura de Kleene, me lleva al estado BC. Ahora realizo el mismo proceso para el símbolo 1 del alfabeto. El estado BD con un 1 me lleva al estado BD nada más, y el estado BD con epsilon cerradura de Kleene me lleva al estado B y D. Vuelvo a checar qué estado apareció nuevo. El estado BC no se encuentra en esta lista, entonces lo agrego. Y el estado BD ya se encuentra, por lo tanto lo dejo tal cual. Sigo procesando esta línea. El estado BC con el símbolo 0 me lleva al estado D, y el estado D con epsilon cerradura de Kleene me lleva también al estado D, por lo cual lo escribo aquí. Ahora el estado BC con el símbolo 1 me lleva al estado BD, y el estado BD con cerradura de Kleene para la palabra vacía me lleva al estado BD.
veo qué estado apareció nuevo. El estado D no existe en esta lista, entonces lo agrego. Y el estado BD ya existe en la lista, entonces no lo agrego, ya está procesado. Hay que llenar estas dos celdas para el estado D. El estado D con el símbolo 0 me lleva al estado C, y el estado C con epsilon cerradura de clean me lleva al estado BC. Después el estado D con el símbolo 1 no me llega a ningún lado, entonces lo agrego como que no me lleva a ningún lado. Mi último paso es seleccionar los estados finales de mi autómata resultante, y los estados finales son todos los estados que contengan al menos un estado final del autómata original. El autómata original tiene como estados finales el autómata CD. Entonces, en mi autómata resultante, todos los estados que contengan C o D van a ser finales. Mi estado ABC contiene el estado C, que es final en el autómata original, entonces este estado se convierte en final en el autómata resultante. El estado BD también es final, por lo tanto se convierte en autómata final. Y el estado BC contiene C, que es final, por lo tanto se convierte en estado final. Y el estado D es final en mi autómata original, entonces también es final en mi autómata resultante. En este ejemplo, todos los estados se convierten en estados finales, ya que contienen ya sea C o D como sus componentes. Este ejemplo tiene una transición que no me lleva a ningún lado. En los autómatas deterministas esto no es válido. El autómata determinista debe tener una transición para todos los símbolos del alfabeto. La manera en que vamos a resolver este problema es agregando un estado extra que siempre va a rechazar la palabra al momento que el autómata hace una transición hacia ese estado. Ese estado se puede denominar un estado de trampa, ya que una vez que el procesamiento llega a ese, ya el procesamiento no sale de ese estado, ya que contiene transiciones hacia sí mismo con todos los símbolos del alfabeto. Por lo tanto, utilizando esta tabla, voy a construir mi autómata determinista resultante. Este es mi autómata determinista resultante, donde todos los estados que aparecieron en mi tabla son parte de mi autómata resultante. Las transiciones con los símbolos del alfabeto se crean como transiciones en mi autómata, y como les comentaba, este estado donde no tiene una transición con el símbolo 1 desde D se crea una transición hacia un estado de trampa donde tiene una transición hacia sí mismo con todos los símbolos del alfabeto, y al momento en que el autómata transiciona a este ya no puede aceptar la palabra.